Listo, entonces, siendo las 8:10 de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión de curso de supervisión a proyectos de infraestructura vial del día 12 de agosto de 2025. Aquí los dejo entonces con el ingeniero Humberto Chavarri. Y Segundito. ¿Cuál es? ¿Esta? 15 de agosto. Soluciones. Sesión. Presentación. ¿Y ese es? ¿Mm? No. Correcto. Sesión. No veo, no la veo. Sesión. Esta no, no está. No la veo. Presentación. No la hay. Perfecto, si es que las líneas. No, no está. Esa es. Si no veo allí. Segundito ya. Aquí hay. Aquí. Bueno, muy buenos días para todos y todas, como se habla ahora. ¿Sí me están escuchando? ¿Aló, aló? ¿Sí escuchan? Buenos días, sí, señor. Sí, buenos días. No, pero al unísono me encantaría que me respondieran. Es cierto que hace un ratico no nos vemos, pero la emotividad empieza en la mañana, digo yo. Bueno, ya nos vamos conectando. Igual el interés es de todos y cada uno de los que participamos en esto. Es cierto que ya llevamos 2 meses, efectivamente, de la última sesión que tuvimos. Como ustedes saben, pues tuve vacaciones, después tuve un impasse familiar y bueno, aquí estamos nuevamente entonces para poder continuar nuestras charlas. Digamos que mientras se conectan otros, ya son 8:15, yo soy de los que hablo en los diplomados cuando estoy así de asistente como ustedes que pues, se le da, como dicen, resaltar es a los cumplidos y no a los incumplidos.
cuando hablan de, démosle 10 minuticos más. Bueno, simplemente es la apreciación personal. De pronto, algunos comentarios que quieran hacer respecto al desarrollo del tema que hemos tratado, que ya hemos visto, pues conoce al instituto, donde desarrollamos pues lo que es la historia del instituto dentro de su creación y las reestructuraciones diferentes que ha tenido hasta llegar al decreto 1292 de 2021. Conocer la entidad creo que es fundamental. Me remito un poco a la historia inicial en el instituto cuando empezó a funcionar. Este tipo de cosas, estas charlas no se daban mucho, entonces uno terminaba pasando bastantes años ignorando el funcionamiento de la entidad a nivel organizacional. Entonces, el propósito de la charla viene enfocada a eso y, bueno, me gustaría escuchar de las personas que hay algún comentario respecto a todo esto que hemos mirado. Está comentando entonces en la estructuración del instituto, el decreto 1292, así como las diferentes resoluciones que se expiden por parte del director general para el funcionamiento adecuado de la entidad. También miramos en ese decreto las funciones de todas y cada una de las dependencias, que creo que es absolutamente importante. Yo les comento a ustedes en el sitio, en mi escritorio, ahí me está llegando generalmente compañeros para consultarme sobre precisamente el tema de a dónde se pueden dirigir con tal necesidad o tal actividad que tienen, o cuando llegan solicitudes en donde mencionan, que les digo yo, la subdirección de estudio e innovación, entonces, ¿a qué puede pertenecer? ¿A qué dependencia podría pertenecer? Ya que esa dependencia no existe. Bueno, si quieren hacer algún comentario, me encantaría. Y sobre todo, pues ahora hacemos un recorderis del último tema que desarrollamos, que fue el tema de la Ley 80. Entonces, les cedo la palabra para que él quiera tomar la iniciativa, hacer algún comentario respecto a lo que hemos venido desarrollando. Como les comento, pues en esta para que tuvimos de 2 meses. El tiempo pasa muy rápido, indudablemente. Entonces, adelante. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces, Felipe Andrés, ¿qué me cuenta de un poquito de esto que hemos visto? No sé si usted ha podido asistir a todas las sesiones, a las 7 sesiones. Entonces, me gustaría escuchar algún comentario respecto al tema desarrollado y alguna inquietud que tenga. Buenos días, ingeniero Echeverría. Buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. De mi parte, creo, yo lo estoy escuchando Bueno, no, bien. pues sí, yo he tenido la oportunidad de unirme a todas las sesiones, tal vez unas con más atención que otras, porque pues en el día a día también tenemos algunos Actividades. temas pendientes, actividades, pero no, pues han me parecido muy productivo respecto a lo que es principalmente el tema inicialmente de la estructura del instituto, cómo está conformada las subdirecciones y demás, y todo el tema de la supervisión, importante, pues que debido al cambio de la figura que se tenía antes del gestor de proyecto, ahora como apoyo a la supervisión, en este curso pues se tengan claro cómo es, cuáles son las funciones de los apoyos acá desde planta central y de los supervisores en las territoriales. Entonces, pues cada sesión ha sido muy interesante, enriquecedora respecto a todos los temas que se han tratado. Perfecto. Me parece excelente la apreciación y en eso, pues, digamos, hacerle un comentario. Eh, el tema de la supervisión en el instituto ha tenido algunos ajustes, pero el último que se hizo a través de la modificación al manual de interventoría, en donde se incorporó ese capítulo 2, para mí es el más desastroso, pues lo digo con conocimiento de causa, porque aquí promovió una confusión tenebrosa, y lo hablo en esos términos porque así lo siento y lo he evaluado, porque la figura de gestor de proyecto que se había creado era consecuente con el manejo que el instituto había venido teniendo durante su entrada en funcionamiento, que era en principio supervisor de contrato y supervisor de proyecto. Esto no tuvo ningún inconveniente. La diferencia es clara. Supervisor de contrato está el supervisor de contrato como tal cuando no hay interventoría y el supervisor de contrato de interventoría. Eso se ha manejado siempre. Y el tema de los
gestores. Bueno, luego estaba el supervisor de proyecto, que ese estuvo hasta el 2010. En el 2010 se elaboró la resolución de gestores de proyecto y resulta que eso vino funcionando hasta el 2024, que fue cuando se hizo esa famosa modificación, para mí, desastrosa y caótica por lo que usted acaba de comentar. Es decir, es claro que el supervisor de contrato de interventoría le hace seguimiento a la interventoría, pero tenemos un supervisor de proyecto en su momento y esa, vamos a ver qué podemos hacer respecto a eso, a desbaratar ese concepto que se creó de apoyo a la supervisión, porque eso viene amarrado, y eso lo veremos en el tema de hoy, a la definición de supervisión contenida en el artículo 83 de la ley 1474. Entonces, creo que antes de irnos del instituto, pues algunos que manejamos el tema, podamos retomar la función adecuada, porque lo que usted comenta es lo que uno percibe, y más en la subdirección de gestión contractual, en especial procesos administrativos, me he podido dar cuenta que no tienen, por eso este curso, porque la gente no tiene el conocimiento claro, el criterio adecuado, la unidad de criterio que se hace. Recordemos que nosotros como servidores públicos respondemos a lo que está escrito, a lo que está en la norma, la ley, y no debemos hacer cosa distinta de eso, porque finalmente cuando nos investigan por alguna situación, bien sea la Contraloría o en control disciplinario, o las demás IAS, pues lo que nos aplican es las obligaciones que tenemos a través de la ley. Parece interesante la observación, y bueno, en su momento cuando llegue el tema del desarrollo del manual, trataremos el tema de los apoyos a la supervisión, pues como está escrito, pero para que se entienda bien, sobre todo porque en un principio, como yo les comentaba, cuando empezó a funcionar el instituto, y en esos primeros 9 años antes de la implementación del manual de interventoría, todo se manejaba a través de resoluciones, pero se tenía claridad. Incluso, digamos, más adelante haré un comentario respecto al desarrollo de la ley en lo que refiere a las direcciones territoriales. ¿Cómo fue que se dio eso? Porque ya lo habíamos mirado en el desarrollo de las charlas. Excelente, Felipe. ¿Algún otro comentario? De pronto, Alejandro José. ¿No? Carlos Mario. No, pues digamos que a lo largo del curso sí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque yo ingresé el año pasado, entonces digamos, todo el decreto de la estructura del instituto, esa explicación me ha servido mucho de guía para, pues, para saber a dónde remitir ciertas solicitudes que llegan acá a la dirección territorial, a dónde consultar la información, dónde hacer esos requerimientos de información. Excelente. Sí, eso es lo que se busca, ese propósito, digamos que el instituto en términos generales en el tema de la capacitación, pues a través de la dependencia, hoy en la subdirección de gestión humana, siempre se hacen, digamos, hay que llenar unos formatos en donde se indica cuál es el impacto que ha tenido la capacitación en la labor y en el desempeño. Y creo que en este caso, digamos que yo lo pensé muy bien y lo hago, digamos, se programó y se estableció sí, la tabla de contenido de conformidad con las necesidades del instituto. Y yo lo he mencionado muchas veces, es muy diferente a cuando se contrata una capacitación a una institución académica como universidades, donde pues ellos dan lo que es académico, y eso lo podemos nosotros ver a través de las leyes y los documentos que estén publicados, pero el desarrollo estricto de la necesidad del instituto, pues quiénes más que los funcionarios que ya llevamos un tiempo y que tenemos la voluntad y la predisposición para esto. Bueno, excelente, me encanta ese tema. Ahora sí, empecemos. Vamos a hacer un recorderis, como lo hemos hecho siempre, del tema último que vimos. En este caso fue la ley 80, ya empezamos con el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que es la base de la contratación en las entidades del Estado, como yo les comentaba, en la estructuración que tuvo el Estado en el año 93, que fue cuando se crearon varias dependencias, varias instituciones o entidades. Está pues el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte, también
con la ley 99 del 93 se creó el Ministerio de Medio Ambiente. También está la ley 105, que les recomiendo que de vez en cuando le den una miradita. Todo este aspecto yo les hago la insistencia, es importantísimo el conocimiento de la ley. Yo siempre me sorprendo cuando escucho a algunos ingenieros y de pronto algunos de ustedes o la mayoría en el hecho, bueno, ¿para qué nosotros vamos a aprender sobre la ley? Sí, para eso están los abogados. Resulta que la función básica del instituto es técnica y nosotros como ingenieros pues somos los llamados a apoyar la misionalidad del instituto. Entonces, por eso hay un micrófono por ahí abierto, a ver si por favor lo cierran para que no nos interrumpan. Bueno, entonces, por esa razón, el énfasis, y vuelvo y le repito en la experiencia que yo tengo allí en proceso administrativo, pues con mayor razón, y se le da apoyo al grupo en este sentido. Entonces, por eso, digamos, le hemos quemado, digo yo, hemos invertido, porque en realidad es invertir el tiempo en la parte del Estatuto General de la Contratación Estatal. Bueno, recordemos que la ley 80 pues tiene 9 capítulos dentro de sus 81 artículos, y entonces tenemos unas disposiciones generales que, si recordarán algo, nosotros vimos lo que las entidades que pueden contratar, a las que les aplica la ley 80. También tenemos la definición de servidores, servicios y entidades en esta primera parte, igual que los derechos y obligaciones de la entidad, derechos y obligaciones del contratista, artículo 4º, 5º, el artículo 14 son la dirección y coordinación y seguimiento a la ejecución de los proyectos, que es una parte importante dentro de la supervisión, que por eso yo les insisto, hay que conocerlo. Tenemos después el artículo 18 que tiene que ver con la caducidad de los contratos. Muy pocos los contratistas se exponen a eso porque es la mayor sanción que tiene un contratista por cuanto, uno, para que se inicia un procedimiento administrativo por el tema de la caducidad, se tienen que dar unas circunstancias extremas, entre eso que haya amenaza de parálisis de la ejecución del contrato y digamos que durante el tiempo que yo llevo en la subdirección de gestión contractual, una sola caducidad, y eso fue un error craso que cometió el contratista. Tal vez él no lo dimensionó, entonces aplicó una potestad exorbitante que tienen son las entidades, no los contratistas. Es decir, él suspendió a motu propio con sus justificaciones la ejecución del contrato y se produjo el tema de la caducidad. Bueno, entonces tenemos después los principios de la contratación, el artículo 24, 25, 23, 24, 25, que es transparencia, responsabilidad y economía. Yo he escuchado algunos digamos, charlas que dan por YouTube de algunos canales y a veces ingenieros, si no tienen el concepto de lo que es economía, ellos piensan que economía se refiere al dinero, la parte presupuestal. Lo he escuchado, por eso un poquito les comparto eso. Bueno, y luego viene el artículo 27, que es el artículo del equilibrio económico o desequilibrio económico del contrato. Después viene en esos principios de la contratación estatal lo que es el artículo 32, donde define el contrato y se muestran los diferentes contratos que se puede presentar: contrato de obra, de consultoría. Dentro del contrato de consultoría está la interventoría, gerencia de proyectos, gerencia de obra y lo que es estudio y diseño, contratos de fiducia, incluso los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Y bueno, después viene el artículo 40, que es el Qué perfeccionamiento. pena, la presentación no se está viendo. Sí, no, es que no la tengo. Es que como le vi el PowerPoint ahí abajo, qué pena. Sí. No, igual se la voy a mostrar, pero está bien la Bueno, observación. Se la voy a mostrar listo. sobre todo porque pues estoy desarrollando es el tema del recorderis, pero perfecto, encanta, está muy bien la observación. Entonces, bueno, entonces tenemos el artículo 40, que ya lo comentábamos, el perfeccionamiento del contrato, que es el acuerdo de voluntades y elevarlo a escrito y firmarlo, suscribirlo. En este caso lo estamos haciendo desde el 2015 en la plataforma transaccional SECO. Y luego viene, pues dentro de la estructura está lo que es el contrato estatal, que ya lo habíamos mencionado, nulidades de los contratos. Entonces,
las razones por las cuales se puede anular un contrato y está perfectamente establecidas en la ley. Nosotros hemos tenido circunstancias a nivel de los procesos de selección. Me tocó a mí un caso en donde hubo que derogar una resolución en la que se había definido digamos, el orden de la legibilidad, pero por un error, que en este caso dice tema de legalidad, pues hubo necesidad de adjudicarlo, asignarla y revocarla en la misma audiencia y obviamente adjudicarla a quien correspondía. Esto trajo pues demandas ante la Procuraduría. Eso es un lío, un error de esos es craso, pero al fin y al cabo los errores son el riesgo de la actividad que nosotros desarrollamos tanto como funcionarios como en la vida personal. Entonces tenemos la liquidación de los contratos, que es otro de los capítulos, el capítulo 6. En esto pues lo que habla la ley es que los contratos de tracto sucesivo, aquellos que se ejecutan en el tiempo, pues serán objeto de liquidación y por supuesto es lo que se tenga definido y determinado en la minuta del contrato. La mayoría de los contratos del instituto se liquidan a excepción de prestación de servicio y todo este tema es por lo de pues lo contemplado en la ley. Y tenemos del control de la gestión contractual en el capítulo 7, en donde se habla de las actividades que se deben desarrollar precisamente para ese seguimiento y el control de las obligaciones contractuales de los contratistas. Tenemos la solución de controversias, en donde aplica el artículo 116 de la Constitución Política. El instituto pues tiene unos trámites en tema de las controversias contractuales, incluidos en principio en los documentos del contrato. En algunos casos lo he visto yo en la minuta del contrato. Y esto pues es hacer uso de esa facultad que da la Constitución Política en ese sentido. Y lo importante es que las decisiones que se tomen en esas aceptación del trámite de la controversia contractual deben ser aceptadas por las partes. Dentro de eso está el Tribunal de Arbitramiento, la Brigada de Componedor, etcétera, que el instituto los ha utilizado y de todos modos, así no esté contemplado en el contrato, pues es un requerimiento, una obligación de los contratos. Entonces, los invito de pronto y lo miraremos a futuro a que miremos en la estructura de las licitaciones públicas, digamos, los trámites, los pasos que se siguen para efecto de las controversias contractuales. Y lo otro viene a disposiciones varias generales. Una parte importante es que la ley 80 derogó el decreto 222, que era el anterior. Existía a excepción de unos artículos del 108 al 111 que tiene que ver con la interventoría. Bueno, vamos a continuar entonces en el tema de esta otra ley, que esta ley surgió pues precisamente 14 años después para hacer complemento, ajuste, mejora a la ley 80 y a algunos aspectos que digamos que no fueron contemplados inicialmente y que en desarrollo de la contratación y de la ejecución de los proyectos se fueron presentando y pues se ha venido manejando de esa manera por parte del legislativo y del ejecutivo en los poderes del Estado en Colombia. Entonces, la ley 1150, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de los recursos. Entonces, tenemos el artículo, en el título primero del artículo 2 de modalidades de selección. Aquí voy a llevar a la par varios temas en esto para ver que el instituto efectivamente es un obediente en la aplicación del tema de la normatividad y de la ley de contratación. Entonces, artículo 2 de las modalidades de selección, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, con base en las siguientes reglas. Entonces, licitación pública. La licitación pública, digamos que es el sistema de selección, digamos, de mayor relevancia que hay en las entidades del sector transporte en especial y en general, pues todas las entidades que les aplique el estatuto de contratación estatal. Entonces, la licitación pública, digamos, en el instituto ha sufrido o ha tenido algunas mejoras, algunos ajustes, producto precisamente de la normatividad que se va sacando en este sentido. Tenemos, pues,
inicialmente recuerdo el decreto 734 de 2012, después vino el decreto reglamentario 1510 de 2013 y después el 1082 de 2015, que es el que nos rige actualmente. Entonces, el instituto dentro de su desarrollo pues aplica en los pliegos de condiciones pues absolutamente toda la normatividad que está incluida en la ley. Entonces, dentro de tanto las licitaciones públicas como de los concursos de méritos y demás sistemas de contratación que hay, pero en especial estos dos, que son los más relevantes para, digamos, el cumplimiento de la misionalidad del instituto. Recordemos que la misión, pues, tiene que ver con lo que hemos hablado y que algunos de ustedes ya irán aprendiendo, y es la ejecución de planes, programas y proyectos del gobierno nacional en la red a cargo del INVIAS. Carretera, la primaria, la terciaria y marítima y fluvial y férrea. Entonces, de esta manera, pues se desarrollan los pliegos de condiciones de conformidad, como lo indica la norma, y se tiene un cronograma. Todos los procesos de selección tienen un cronograma. El instituto lo ha venido ajustando. Yo recuerdo en alguna época que nos gastábamos 3, 4 meses para el tema del proceso de selección hasta llegar a la suscripción del contrato, pero digamos que eso se ha venido ajustando y ya está en del orden de 75 días, pues salvo que resulten situaciones que dilaten un poco ese proceso de selección. Entonces se inicia con la publicación del aviso de convocatoria, la publicación de estudios previos, publicación del proyecto de pliego de condiciones. Esta cronología está contemplada, como les comento, en los pliegos de condiciones. Todo esto se publica en el SECOP porque es otra de las cosas que se ha venido ajustando respecto al tema de la contratación, y en su momento haremos comentario de los dos, digamos, tipos de SECOP que se han presentado hasta ahora, SECOP 1 y SECOP 2. Entonces, la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Estos 3 documentos que acabo de mencionar, la fecha la determina la entidad, de acuerdo a la planeación que se tenga y al plan anual de adquisiciones que se haya desarrollado. Entonces, viene después lo que es el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Esos más o menos son 10 días que se da, y obviamente esto es de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 que les comentaba, y se dice que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación se tiene la presentación de las observaciones, después viene la publicación del aviso, esto en aplicación de la ley 80 de 1993, el artículo 30. Después viene la respuesta a observaciones y sugerencias del proyecto de pliego de condiciones. Es decir, después de publicado, los interesados que se denominan en ese momento hacen sus observaciones y se las hacen llegar al instituto a través del SECOP. No olvidemos que el SECOP es la plataforma tan chachona que rige actualmente la contratación estatal. Luego viene la expedición de la publicación del acto administrativo de apertura de proceso. Cuando se hace la publicación del aviso de convocatoria, no es necesario que se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal. Eso lo comento porque algunos de ustedes seguramente en algún momento podrán tener la oportunidad, sobre todo en las direcciones territoriales, de hacer el trámite de proceso de elección de mínima cuantía. Entonces ahí hay que tener en cuenta estos detalles, aunque la mínima cuantía, el término es muy reducido, son unos días para hacer todo el proceso, que aquí en una licitación pública nos lleva por lo menos 75 días. Entonces tenemos la publicación del pliego de condiciones definitivo. Estos últimos 3 también, o sea, la respuesta a observación, expedición de la publicación del acto administrativo y la publicación del pliego de condiciones definitivo, pues son también fechas definidas y determinadas por la entidad. El pliego definitivo es obviamente después de que se da respuesta a las observaciones que se hagan al pliego. Después viene la audiencia de asignación de riesgos. Entonces, eso se indica que está de conformidad con la ley, con la norma. El tema de los riesgos, lo miraremos más adelante, pues es algo que incluyó de manera más, digamos, más severa, más rigurosa, esta ley 1150 de 2007. Entonces haremos algunos comentarios cuando tratemos el artículo correspondiente. Bueno, después viene
la presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo, que también lo contempla la ley, y obviamente este aspecto también está definido por la entidad. Luego viene el plazo máximo para la expedición de adendas, contemplado en el decreto 1082. Luego viene la fecha de cierre. Esta fecha de cierre es importante tenerla en cuenta, sobre todo para los contratos de obra. Estamos hablando de la licitación pública, sobre todo porque eso aplica para los contratos cuando tienen ajustes. Entonces hay que tener en cuenta bien la fecha de cierre. Hay cosas que en la supervisión se van aprendiendo por la práctica, pero la idea es que lo conozcamos, como aquí lo estamos haciendo a través de estas charlas. Viene el informe de la presentación de ofertas. Todo, como les comento, se hacía a través del SECOT. La publicación del informe preliminar de evaluación del sobre 1. Entonces, para el proceso de selección, en este caso la subdivisión de procesos de selección contractuales, una vez se cierra la licitación, entonces se designa el comité evaluador. El comité evaluador está integrado por un técnico, un financiero y un jurídico. Entonces, en la estructura de pliego de condiciones, pues tiene estas tres áreas fundamentalmente, y aquí vienen, pues entonces, las obligaciones de la entidad en el proceso de selección para el tema de realizar el informe, que se tiene unos plazos definidos, y la publicación que se hace de ese informe. Entonces, se evalúan las propuestas, después se hace la publicación de acuerdo al cumplimiento de este cronograma que estamos exponiendo, y luego se hace la publicación de ese informe y se hacen observaciones por parte de los proponentes a ese informe, y bueno, esa es la parte más complicada. Yo recuerdo en la experiencia que me tocó en el año 2011-2014, ese tema digamos, requiere bastante concentración, sobre todo porque a veces empiezan la pelea entre los proponentes y ellos tratan de el uno descartar al otro a través de hacer su propia evaluación. Todos los proponentes hacen sus evaluaciones, y yo tuve casos ahí, un caso de esos ameritó que nos mandaran al comité a una investigación disciplinaria porque, pues en la Procuraduría, porque pues se dieron situaciones y se dieron unas quejas del proponente que no ocupó el primer lugar, por supuesto. Bueno, entonces hay una audiencia también para la adjudicación de ese sobre 2. En la licitación pública, la entidad publica el presupuesto, al contrario que en los concursos de méritos abiertos, allí no se publica el presupuesto. Entonces, hay una cosa que bueno, lo plantea el instituto así siempre, y es que el presupuesto tiene precios de referencia. Y eso es una cosa que, bueno, particularmente yo tengo mi observación respecto a eso, porque si con ese presupuesto, con esos precios unitarios, definimos el presupuesto oficial y es el valor de ejecución del contrato, pues decir que son de referencia, pues uno dice hasta dónde, y en los contratos grandes normalmente el contratista asume el costo en la propuesta toma los precios unitarios de la gran mayoría de los que son publicados por la entidad. Bueno, entonces después viene la publicación del acto administrativo, correspondiente a la adjudicación del proceso de selección, y esto es de conformidad con el decreto 1082 de 2015. Viene 3 días después la firma del contrato por parte del contratista de la entidad. Eso, vuelvo y repito, el tema se hace en el SECOP, en la plataforma transaccional. Todo esto que acabamos de mirar de la cronología, eso se hace en esa plataforma del SECOP, todo. Anteriormente se hacía digamos, la publicación de los documentos, pero no era transaccional, que era el SECOP 1. Luego viene la entrega de las garantías de cumplimiento, de conformidad como esté establecido en el contrato. Para eso también se tiene 3 días para aprobación, y finalmente viene la aprobación de esas garantías, y ahí termina prácticamente la etapa precontractual. Digamos que eso está definido en la ley y en el manual de contratación del instituto. Se tiene establecido. Entonces viene luego, digamos, en términos generales, esta cronología que tiene el instituto, pues es respuesta estricta a lo que veremos ahorita más adelante respecto a lo contemplado en
en esta ley 1150 que tiene que ver, digamos, principalmente con lo que es el tema de los procesos de selección. Entonces tenemos la selección abreviada, a la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniforme de común utilización que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, se debe hacer uso del procedimiento de subasta inversa o de los instrumentos de compra o código o catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición o en bolsa de productos. Miren que son 3 aspectos los que mencionan acá, pero fundamentalmente para el tema de esa selección abreviada, el instituto lo hace para, digamos, gastos de funcionamiento, lo que son prácticamente lo que es la dotación y elementos de oficina, que pues ya se ha reducido mucho, digamos, el papel, pero se sigue adquiriendo ese tema y de otros elementos que se utilizan en la oficina. Se hace por subasta inversa. Entonces, la subasta inversa es los lances o pujes, como dicen algunos, que realiza el proponente de acuerdo a, obviamente, digamos, a los que han recibido calificación de habilitantes, y se hace, pero en el sentido inverso, es decir, al menor valor. Y así es que se hace la adjudicación de este proceso de selección. Tenemos ahora la menor cuantía. La menor cuantía depende de los presupuestos de las entidades. En este caso, el presupuesto se calcula en salario, o se analiza en salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo mismo la menor cuantía, así como lo indica el cuadro. Entonces tenemos que para presupuestos mayores o iguales a 1.200.000, ya dijimos que es en salarios mínimos, entonces la menor cuantía es 1.000. Esto aplica para el presupuesto que tiene el instituto. Entonces, de acuerdo, esos, digamos que ahorita están 1.453 millones la menor cuantía en el instituto. Vamos a hacer una observación más adelante respecto a ese punto en relación cuando se habla de la supervisión. Tenemos entre mayor o igual a 850 y menor de 1.200.000, entonces la menor cuantía es 850. Mayor o igual a 400 y menor de 850 es 650, y mayor o igual a 120.000 y menor de 400.000 es 450, y menor de 120.000 salarios mínimos es 280. Entonces ya dijimos que el instituto está en los 1.000. Entonces, digamos, el literal se dice que la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud, bueno, que a nosotros nos toca, contratación de procesos de licitación que haya sido declarado desierto. Cuando la licitación pública, el instituto no ha tenido muchos casos, creo que 1 o 2, en donde se haya declarado desierta, sobre todo porque son, digamos, licitaciones cuyo objeto es muy especializado y entonces de pronto no hay tanta gente disponible, entonces ese tema se declara desierto, entonces se utiliza el proceso de selección de menor cuantía porque es más rápido, digamos, no es tan riguroso como la licitación pública. Tenemos en la enajenación de bienes del Estado, pues, productos de origen y destino agropecuarios, los actos o contratos que tengan que ver con objeto de actividades comerciales, los contratos de las entidades a cargo que se encuentren en ejecución de los programas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste? Muy bien, ¿tú? A ver. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos porque me desconcentran y desconcentran aquí al auditorio. Bueno, entonces, contratación de bienes y servicios, los bienes y servicios no uniformes de común utilización por parte de las entidades públicas, para lo cual la Agencia Nacional de la Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, podrá celebrar acuerdos marco de precios y demás instrumentos de agregación de demanda. Digamos que en esto, para que empecemos a ver pues, el papel que juega Colombia Compra Eficiente, y esto fue creado en la ley 1437, me parece, de 2011, en donde se dijo que Colombia Compra Eficiente es el ente rector de la contratación. Pues yo siempre he tenido mi concepto diferente porque pues el ente rector es el Instituto Nacional de Vías. Luego vienen los concursos de méritos, hay concursos de méritos con precalificación y concursos de méritos abiertos.
El instituto hasta el año más o menos 2011-12 hacía concursos de méritos con precalificación. En esto, pues, como requisito era que los interesados en su momento y proponentes después colocaran la metodología de seguimiento o de aplicación de la interventoría en el seguimiento del contrato vigilado. Esto se hicieron, yo les comenté la vez pasada que en algún momento hice la observación en cuanto a que esa metodología para justificar los concursos con precalificación, pues era el manual de interventoría, o sea que no tenía mucho sentido pedirle a los proponentes que colocaran la metodología porque pues es el manual que está publicado y que había adoptado el instituto para esa época. Entonces, después el instituto empezó a hacer únicamente concursos de méritos abiertos, en donde sí se tiene, digamos, depende de la estructuración del proceso de selección. En algunos momentos nosotros hacíamos evaluación. Yo estuve en procesos de selección prestado por allá en el año 99-2000, y en ese entonces se revisaban hojas de vida a los interventores, que eso era terrible hacer una revisión de esas, pues no era muy procedente porque finalmente como los contratos no se iniciaban de manera rápida, entonces pues ese personal que se colocaba, que se había propuesto, pues no iba a ir al proyecto porque pues están vinculados en muchas ocasiones a otros proyectos. Entonces esto generó, por eso les comento que se ha ido cambiando esto. Luego viene la contratación directa. La contratación directa es precisamente que no amerita un proceso de selección y entonces tenemos la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta, pues entendemos que es en el caso del instituto, es para atención de sitios críticos que han afectado la circulación de vehicular o que se requieren ser atendidos esas situaciones de manera muy rápida y por supuesto no hay tiempo para realizar un proceso de selección. Esto tiene un trámite y hay que declarar la urgencia manifiesta que se hace por resolución firmada por el director y de esto se le envía copia a la Contraloría. Entonces, después viene el resto del tema contractual se elabora posteriormente, pero obviamente hay que hacer unos trámites en la parte de disponibilidad presupuestal y de las obligaciones contractuales. Luego tenemos contratación de empréstitos, no manejamos mucho ese aspecto en términos generales, y los contratos que se hacen, estos contratos se hacen. Aló. Aló. ¿Están llamando? Sí. Sí. Mira. Aló. Bueno, están los contratos interadministrativos, como les comento, que nosotros, el instituto normalmente hace con docentes territoriales, incluso con universidades, en términos generales, para unar esfuerzos, denomina, hace la definición de contrato o convenio interadministrativo. Está la contratación de bienes y servicios del sector defensa, bueno, contratos para el desarrollo de actividades científicas también, que no nos toca mucho, los contratos de encargo fiduciario, cuando no exista pluralidad de oferentes. Es importante tener esto en cuenta. Ahí aplica la contratación directa. En estos casos se hace excepcionalmente en el instituto, pero sí hay situaciones que se puedan presentar en ese sentido. Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas. Digamos que este tema de la contratación de prestación de servicios en el instituto se disparó a partir del 2011 y miraremos más adelante pues, cuál es, digamos, el análisis que se hace en ese sentido. De arrendamientos también está J de prestación de bienes y servicios. Lo mismo la selección, bueno, este también es importante, selección de peritos, expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales. Me parece interesante, digamos que en procesos administrativos sancionatorios donde yo estoy, a mí me ha tocado hacer controversia de dictámenes periciales que solicitan los apoderados de contratista, fundamentalmente contratistas, no en la aseguradora, en donde para defenderse ellos de que efectivamente, digamos que para el tema de una estabilidad no son responsables, entonces solicitan como una parte de las pruebas, un dictamen pericial que es pagado por ellos y por supuesto ese dictamen pericial no es que sea absolutamente objetivo, sino entra a querer demostrar lo que ellos pretenden a través del derecho de defensa y contradicción
demostrar. Y pues me ha tocado en 3 casos hacer eso, a mí me parece un tema interesante, lo exige a uno bastante, y de pronto, como se dice por ahí, llamada a un amigo. Obviamente en este tipo de cosas, de conceptos técnicos a ese nivel, es bueno siempre comentar pues con gente que uno sabe que tiene buen análisis. No voy a decir que aporten, porque no se trata de eso, sino que tienen un buen análisis y que de una u otra forma permite tener un poco más de seguridad y certeza respecto al análisis que se haga a ese dictamen pericial. Tenemos también los contratos o convenios de entidades estatales, los contratos con entidades estatales que suscriban los consejos comunitarios de las comunidades negras. Esto, digamos que ha cogido fuerza en el instituto, este tema y ahorita tenemos de moda lo que son los convenios solidarios, que bueno, eso se aplica en la ley 2166 de 2021, pero hace parte, digamos, de este tema que estamos tratando en esta ley 1150. Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. Digamos que esto también es consecuencia de la Constitución del 91, en donde ya se les da mucho más, digamos, cabida en el Estado a, digamos, a estas comunidades que de alguna manera pues no eran atendidas como se debía. Lo mismo en la parte de los convenios comunitarios de indígenas, dice. Ahora, en situaciones de emergencia y desastres dentro de su territorio, las entidades estatales comprarán de manera preferencial y directa productos agropecuarios. Bueno, ahora venimos con el tema de la mínima cuantía. Entonces, la mínima cuantía, como lo indica acá, es... No, agüita, aromática, por favor. La contratación cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía. Ya vimos que para el instituto la menor cuantía son 1.000 salarios mínimos, la menor cuantía en este caso serían 100. Entonces, esta menor cuantía básicamente es el proceso de selección lo hace las direcciones territoriales. Entonces, aquí contemplado en la ley, digamos, el paso a paso de cómo se hace esto, que para los que han tenido experiencia en las territoriales de este proceso de selección, pues, digamos que se hace de manera muy sencilla, muy fácil, pero si se hace como se debe hacer, pues no se tendrían inconvenientes. A futuro, sobre todo en la ejecución. Le voy a hacer un comentario una vez terminemos este numeral 5 respecto a situaciones que se presentan en solicitud de inicio de procedimientos administrativos sancionatorios. Entonces, se publicará una invitación por un término no inferior a un día, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. Entonces, esta invitación pues tiene pues la invitación como tal, que en algunos lo denominan así, o el anexo técnico, o los dos. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día. Entonces, ya llevamos 2 días por ese lado. C, la entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las indicaciones exigidas. Entonces, miremos que el tema es en este caso, a menor precio, así está definido. Y de la comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. Entonces, bueno, yo recuerdo que en la charla pasada yo les dejé un ejercicio, no una tarea porque aquí no dejamos tareas, un ejercicio sobre la lectura de estos contratos de mínima cuantía. ¿Sí lo recuerdan? Y además de que lo recuerden, ¿alguno leyó esa minuta? De aquí lo que está diciendo que la respuesta que se dé a la propuesta se toma como el contrato. ¿Alguno leyó por casualidad o se acordó de leerlo? Porque yo hacía una observación y les dije, léanlo y después comentamos. ¿Alguien lo leyó?
que me dice, vamos a colocar otro nombre, John Arley. El silencio me dice que no, pero va a hacer un esfuercito. Bueno, de todos modos, continuemos en eso. Entonces, el tema es por qué les hago yo la observación, porque nosotros tuvimos un procedimiento, o uno, varios, pero uno en especial en donde una de las defensas que hace el apoderado del contratista es que no está contemplada la cláusula penal en la minuta del contrato. Entonces, por ende, no se puede aplicar la cláusula penal. La ley dice que hay que indicar que a ese contrato le aplica cláusula penal. Entonces, pues efectivamente la minuta del contrato, que era de una dirección territorial, no tenía la cláusula penal. Pero como dentro de los documentos del contrato, pues está el anexo técnico y la invitación, allí sí contenía, pero les comento, sobre todo para que lo hagamos, lo tengamos en cuenta en las minutas, digo, a nivel de las territoriales, que los abogados hagan eso. A mí me parecería, nunca se hace, pero a mí se me ocurre, por temas de experiencia, que se debería hablar de vez en cuando entre el abogado y el ingeniero, porque yo les comentaba la vez pasada a ustedes que el año pasado tuve iniciativa de revisar, no digamos revisar porque a mí me toca leer los contratos, pero mirar hacer unas observaciones que digamos, no lo analizan ni lo determinan los abogados, que debería ser así. ¿Pero por qué? Porque no se charlan con los ingenieros. Les voy a recordar, en las minutas del contrato principal de obra no está el tema de programa de inversiones. Sin embargo, en las modificaciones, llámese modificación, lo que es prórroga o adición, en especial o prórroga y adición, ya empieza a hablar de que el contratista debe presentar un nuevo programa de inversiones. Esas son otras de las observaciones que yo he hecho. No es nuevo, porque el nuevo significa que empieza desde ceros. Y esto, porque no lo han detallado, sino lo pueden tomar como una forma de defenderse el contratista, en cuanto que si es nuevo no puede venir ya con el atraso anterior que antes de la prórroga. Entonces, esto, digamos, son detalles que es bueno tenerlos en cuenta y mirarlo. Entonces, nosotros hicimos unas reuniones con asesores y todo, al final quedó ahí, latente hasta el sol de hoy. Bueno, miramos ahora lo que es de la contratación pública, lo que hemos venido hablando. Entonces, la expedición de los actos administrativos, en el artículo 3 estamos mirando los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual o contractual podrán tener lugar por medios electrónicos. Entonces, en este caso, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Parágrafo primero, en ningún caso la administración del SECOP supondrá la creación de una nueva entidad. Entonces, como vemos, ya empezó a hablar la ley 1150-2007, el tema del SECOP, pero esto se empezó a implementar su exigencia en el 2009, más o menos. Y entonces empezó con el SECOP 1, que el SECOP 1 dice que es publicitario. Hay algunos que dicen que es de fotografía, así lo denominan, pero allí que se hacía, los documentos se escaneaban y se subían, y eso era todo lo que se hacía, y porque no era, digamos, esa era su función, ¿cierto? En el caso de ya después del 2015 se empezó a aplicar, ya en el 2015 estaba rigiendo la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, y es quien se encarga de la administración del SECOP. Entonces ya se crea el SECOP 2, que es una plataforma transaccional, y el propósito es que haya la mayor transparencia, la mayor y mejor transparencia en el tema de la contratación, porque todo se hace a través del SECOP 2. Esto no es publicitario, es decir, todas las actividades que se vayan a hacer en relación con el tema en la parte contractual, precontractual, contractual y postcontractual, están en el SECOP 2. Entonces, la firma, ya lo dijimos, en el perfeccionamiento de contrato, la firma es firma electrónica en SECOP 2. La orden de inicio, modificaciones, suspensiones, todo es el registro que tiene que estar, y el válido es lo que esté en el SECOP 2 y no en el documento. Al principio,
se caía en el error. No, pues nosotros tenemos un formato, ejemplo, de suspensión, entonces el formato lo firmaban los interesados y entonces, no, ya está listo. Y hay casos en los cuales no se subía al SECOP 2, no se hacía más que subirse, es hacer digamos, el registro, la transacción en el SECOP 2, y si no se hace ahí no es válido. Entonces, para que pues algunos que no manejan el tema lo tengan en cuenta. Y aquí viene el artículo 4 de la distribución de los riesgos de los, perdón, de la contratación de los contratos estatales. Entonces, aquí esta ley empieza a ser exigente en relación con el tema de las matrices de riesgo. Entonces, los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el contrato. Este tema ha sido de experiencia del instituto, es decir, se ha venido mejorando y se han identificado una serie de situaciones que se presentan en los contratos que pueden afectar el equilibrio económico del mismo. Entonces, precisamente, si ustedes mirasen matrices de riesgo de por allá del año 2000, comparadas con las de pues, las actuales, van a haber diferencias en cuanto a, ¿qué? A la estimación y tipificación de esos riesgos, también, por supuesto, a la asignación, quiénes son los responsables de ese riesgo. Entonces, digamos que el instituto ha venido desarrollando, además, cuando surgió el documento COMPES 3714 de 2011, en el 2011 también ocurrieron bastantes cosas respecto a esto de la contratación. Entonces, pues con base en eso empezamos nosotros a ajustar de mejor manera esas matrices de riesgo. La PMO en muchas de sus charlas que ha venido desarrollando, la mayoría con buen criterio, pues habla de metodologías para digamos, la identificación de los riesgos en los proyectos, pero yo creería que más que una metodología, esto es un asunto de lo que yo les he comentado de experiencia. ¿Por qué? Porque es mirar en la ejecución de los contratos, de los proyectos, qué situaciones son las que se pueden presentar y quiénes mejores que los mismos contratistas para definir esto. Entonces, el documento COMPES es el que nos rige, pues el que hemos aplicado desde entonces de manera más clara y por supuesto, tomando en cuenta algunos criterios que se manejan allí. El artículo 5 de la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. Digamos que cuando estamos mirando la cronología, estamos respondiendo a este artículo 5. Entonces, en situaciones que se evalúan, está la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización. También se los comenté porque para eso se designa el comité evaluador, que es un jurídico, un financiero y un técnico. Y por supuesto, a la oferta más favorable. En esto, a la oferta más favorable refiere al cumplimiento de los requisitos contemplados en el pliego de condiciones, pero en especial cuando se aplica la fórmula para efectos de la escogencia o la selección de la propuesta económica. Estamos hablando de la licitación pública. Eso quiere decir que es la más favorable. Recordemos que en las fórmulas que hay para la selección de esa propuesta económica está pues la medida aritmética, medida aritmética alta, la medida geométrica y está el menor valor. Entonces, de acuerdo a la TNM, se tiene definido en los pliegos y entonces se escoge automáticamente, de acuerdo a ese valor de la TNM, de los dos últimos decimales, se escoge, se selecciona esta propuesta que se convierte en teoría en la más favorable y que es el contratista idóneo. Pero la historia nos ha venido diciendo que desafortunadamente los contratistas pues ya no están cumpliendo de la forma debida. Se ha venido deteriorando este aspecto y tenemos una interventoría que tampoco cumple la función que corresponde. Entonces, pues por eso se nos ha incrementado esos solicitudes de inicio de procedimientos administrativos sancionatorios. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas.
Entonces, se habla de cada uno de los aspectos que estuvo mirando, digamos, en términos generales en la cronología. Está la ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntajes. Esto es importante porque dentro de la estructura que maneja el pliego de condiciones hay algunas, digamos, evaluaciones que se hacen en algunas áreas que se contemplan en donde asignan puntaje. Estos son los que definen realmente el orden de elegibilidad. O sea, hay requisitos habilitantes y otros requisitos que son los que asignan puntaje, como les comento. La ponderación de elementos de calidad y precio que presenten la mejor relación costo-beneficio. Bueno, no aplica mucho a lo que yo le estoy comentando. Digamos, el cuarto, en los procesos de selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. Lo que estaba comentando un poco en el tema de los concursos, que en algún momento nosotros evaluábamos las hojas de vida, que eso, de verdad que eso demandaba muchísimo tiempo. Había hojas de vida. Me acuerdo un ingeniero que la experiencia la aportaba era en horas. Imagínense, en horas, y para lograr una experiencia de 3 años, pues esos eran 500 folios que había que mirar, solo por colocar ese ejemplo. En ningún caso se podrá incluir el precio como factor de escogencia de la selección de consultores, lo que estábamos hablando. Entonces, en esto de los consultores, en el proceso de selección, ¿qué ocurre? Con los requisitos habilitantes se determina el orden de la agilidad, y al que ocupa el primer lugar es el que se le hace la valoración de la propuesta económica. En algunos casos hay que corregir algunos errores que se puedan presentar aritméticos, muy poco, pero sí se presentan. Tenemos el parágrafo primero: la ausencia de requisitos, la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de la propuesta no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Esto es muy importante, pues, que lo conozcamos. Para los que hemos tenido experiencia en eso, pues aplica tal cual lo indica ahí, o por lo menos el instituto lo aplica de esa manera. Yo recuerdo que el decreto 222 del 83, que fue el que vimos en la universidad, ese decreto era muy riguroso. Incluso si las propuestas no venían numeradas, era motivo de rechazo. O sea, era un extremo, pero bueno, lo que se manejaba en aquella época. Parágrafo 2. Las certificaciones del sistema de gestión de calidad no serán objeto de calificación ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en las licitaciones. El instituto, por supuesto, nunca lo ha hecho. Parágrafo 3. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. Bueno, aquí hay un aspecto que se ha manejado, hay diferentes conceptos en esto. Porque en algún momento se dice, bueno, si el contratista no la adjuntó a su propuesta y es un documento que es subsanable, la única forma de la subsanabilidad es que la expedición de esa garantía de seriedad sea anterior al cierre. En algunos momentos se tuvo en cuenta esto, pero aquí mire lo que dice explícitamente la ley: la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo. Lo dice esta ley 1250, que no vemos que tuviera alguna modificación o alguna sección en ese sentido. Parágrafo 4. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de la propuesta deberán ser solicitados hasta el momento previo de su realización. Entonces, también tener en cuenta esto, que hasta último momento prácticamente se puede hacer subsanación de documentos habilitantes aún en la misma audiencia de adjudicación. Parágrafo 5. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar experiencia adquirida por los proponentes a través de ejecución de contratos particulares. Este parágrafo es de cuidado, porque contratos con particulares no es igual que contratos con entidades del Estado que se pueden verificar y evidenciar de mejor manera, de forma más precisa y sin lugar a dudas. Entonces, digamos, es como observación a este parágrafo 5. Luego viene de la verificación de las condiciones de los proponentes. Todo esto es de lo que hemos venido desarrollando en la charla y en especial lo del cronograma. Pero aquí aspectos a tener en cuenta. Dice
todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales se inscribirán en el registro único de proponentes del RUP en las cámaras de comercio. Entonces, esto tiene unos trámites. Yo recuerdo que en algunos casos, como no estaba en firme, había observaciones de parte de algunos proponentes a otros por el tema del RUP. Entonces, esto tiene unos trámites que obviamente, si no se cumplen adecuadamente, pues genera problemas para los proponentes o los interesados en presentarse a licitaciones o concursos. Tenemos el parágrafo 1, para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y la capacidad residual del proponente o de contratación deberá ser igual o superior a la entidad, al que la entidad haya establecido para efectos en los pliegos de condiciones. Entonces, dentro de la evaluación que hace el instituto, a través del técnico, no, mentiras, del financiero, se hace una evaluación del tema de la capacidad residual, que dependa de la capacidad de contratación que tenga el contratista menos los contratos en ejecución. Eso le da, digamos, en términos generales, la capacidad residual. Tenemos el parágrafo 3, el gobierno nacional fijará el monto de tarifas que deben sufragarse en favor de las cámaras de comercio. Tenemos lo de las garantías de contratación. Los contratistas prestarán garantía única de cumplimiento. Estas garantías están mejor definidas en el tema, o están definidas en el decreto 1082 de 2015. Indica que esto también para tenerlo en cuenta, tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. En esto también cosas importantes que se tengan en cuenta por parte de la supervisión es precisamente el tema de cuando ocurre modificación al contrato, prórrogas o adiciones, que se esté atento a que efectivamente el contratista las allegue en el término definido y determinado en la minuta de la modificación. Y lo mismo para interventoría. Esto debe ser hacerle seguimiento a la interventoría y también a supervisión en lo que corresponda. Pero nosotros hemos tenido casos de solicitud y inicio de procedimiento porque el contratista, ejemplo, no llegó los tres últimos anexos de modificación a las últimas modificaciones de contrato. Esto no es aceptable y lo que denota es falta de seguimiento tanto de la interventoría como de la supervisión, porque en esto debemos estar al tanto en eso y la minuta dice que entre los 3 días siguientes se debe presentar a la entidad para su aprobación. Recordemos que una de las funciones de los contratistas en relación con el SECOP es subir tanto la póliza como todos sus anexos. Eso sí es directamente el contratista el que tiene que hacerlo y para que la entidad lo revise, pues obviamente tiene que estar subido al SECOP. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los ítems administrativos y en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía, o sea, de mínima cuantía. Esto, digamos que nosotros no lo hemos realizado así por lo que sigo insistiendo, experiencia. En los contratos de mínima cuantía, ¿qué pasa si nosotros no exigiéramos la póliza de garantía? Pues todos los incumplimientos es prácticamente a demanda, porque la garantía es para que en un momento dado el cumplimiento, mejor, o las garantías, sí, son necesarias en el momento que se requieran y por eso hay un garante que es el que va a responder por los daños que se puedan causar a la entidad o la aplicación de las multas contempladas en la resolución correspondiente. Entonces, este tema, yo recuerdo un convenio interadministrativo que se realizó por allá en el 2006, que se le entregaron unos recursos a un municipio, 1.000 millones, y se desembolsaron, el supervisor autorizó los primeros 500 millones de desembolso y al final el contrato, aunque se hizo el proceso de selección por parte del municipio, tanto de obra como interventoría, resulta que al final no se ejecutó el contrato y eso, a pesar de que tenía póliza de garantía, se hizo la solicitud de inicio del procedimiento administrativo. En su momento estuvo en la oficina asesora jurídica por un tiempo, después cuando lo devolvieron ya se habían vencido los términos y ¿qué hubo necesidad de hacer? Recurrir al cobro coactivo a través de una demanda. Eso fue un problema tenaz, pero bueno, un poquito de experiencia respecto a esta última
párrafo en relación con la no obligatoriedad de las pólizas. Publicación de los proyectos de pliegos de condiciones. Entonces, en esto ya lo habíamos hablado, está contemplado en la norma y es lo que el instituto en su paso a paso. Por eso decidí que miráramos ese tema de la cronología, porque está contemplado cada uno de los aspectos indicados en esta ley. De la adjudicación, exactamente lo mismo. Por ejemplo, indica aquí que en el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria en audiencia pública. Es importantísimo esto y el instituto, por supuesto, siempre lo ha hecho así. En los entes territoriales, en algunos, yo me acuerdo algunas veces en los costeños, en la costa atlántica, decían, hombre, esa ley no pegó acá, no pegó, refiriéndose a la ley 80. Bueno, durante la misma audiencia y previamente a la adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto a los informes de evaluación. Estas son situaciones que en unos procesos es más complicado que otros. Yo recuerdo algún proceso de selección de marítima y fluvial. Tanto la estructuración que se hacía en ese entonces, que la hacía la misma unidad ejecutora, en la evaluación era muy difícil evaluar porque en una parte exigían una cosa, en la otra ya era parte de esa exigencia y en la otra no se tenía en cuenta. Y bueno, entonces en ese caso habría que hacer una lectura muy detallada y con mucha concentración para hacer la evaluación, porque finalmente si llega a haber una investigación al comité evaluador, lo evalúan es en relación con lo que dicen los documentos de la licitación o concurso de méritos. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, no obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra, esto último, tenerlo en cuenta que ya hice un comentario, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado. Eso fue lo que aplicamos en su momento cuando yo les comentaba del error que se produjo en una licitación pública en el orden de la agilidad, porque hubo una celda en la matriz de evaluación de la propuesta económica que no tenía la fórmula y cuando se le colocó la fórmula, pues cambió el orden de la agilidad. En este caso se hizo uso de este artículo 9 en cuanto a que, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales. Bueno, sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la ley de 80, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual a superior al 50% del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. Mire, interesante lo que dice este último párrafo en relación con el tema de la caducidad. Dice superior al 50% del mismo. Entonces, cuando se declara una caducidad en estas condiciones, se debería, en el evento que se presente, acudir al segundo calificado en el proceso de selección. Yo he hecho algunas observaciones respecto no exactamente a este tema, porque considero que está claro, sino el tema de la cesión de los contratos. Allí en proceso administrativo hemos tenido varios casos en los cuales ha sido cedido el contrato y el contrato se cede con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Y resulta que, como así que el cedente llegó allí por incumplimiento. Entonces, no sé, la ley contempla abiertamente que se puede ceder el contrato y la entidad, digamos que puede aceptar o no la cesión, pues previo al cumplimiento de unos requisitos, pero se debería garantizar que efectivamente a través de la cesión se ejecutará el contrato, que vuelvo, repito, no ha sido en algunas ocasiones. Esta situación no se ha manifestado. Aquí en el artículo 11 del plazo para la liquidación, pues complementa de mejor manera ese artículo 61 de la ley 80, que es más general. Aquí se habla de unos plazos. Entonces,
indica, la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sociedad equivalentes o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se regirá dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. Entonces, mire que ya esta ley fijó, pues obviamente esto hace rato, pero para su momento fue, digamos, un gran aporte, los 4 meses. Entonces, en estos 4 meses, para los que realicen la labor de supervisión, es importante tenerlo muy en cuenta. El manual de interventoría indica que la interventoría es la que se encarga de consolidar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra e incluso debe enviar el proyecto de acta de liquidación. Esta situación, si el supervisor de contrato de interventoría está atento, puede lograr que haya el cumplimiento por parte de la interventoría. Pero yo lo digo por la experiencia que nosotros hemos venido teniendo. Al final, quienes hacemos eso somos nosotros como supervisores o apoyos a la supervisión que denomina ahorita. Pero es muy importante que se pueda cumplir dentro de los 4 meses, pero también es cierto que si miramos una estadística, serán muy poquitos los contratos que se pueda lograr la liquidación dentro de los 4 meses que habla aquí al vencimiento del contrato. Y lo otro es que muchos de los contratos de obra pública, el problema es el balance ambiental. Fundamentalmente ese es el que tiene mayor, digamos, inconveniente para poderse cumplir. Igual en algunos casos la subdirección de sostenibilidad ha emitido concepto porque obviamente ellos tienen que emitir un concepto respecto a estos balances predial, social, ambiental y sostenibilidad, y en algunos casos es condicionado para poderse liquidar el contrato. Bueno, entonces tenemos que en aquellos casos en que el contratista no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código de lo Contencioso. Entonces, aquí esto es para la supervisión. Para buscar que podamos liquidarlo en el plazo previsto, pues obviamente se debe hacer la exigencia con el tiempo, o el seguimiento, mejor, con el tiempo prudente antes del vencimiento del contrato, sobre todo de algunos documentos que sí se podrían tener. El manual de interventoría indica cuáles son los documentos para la contratación. Algunos documentos no son digamos, de responsabilidad directa a la interventoría, como memorandos que se deben expedir al interior del instituto. Eso deben tenerlo en cuenta porque en los solicitudes de inicio de procedimiento administrativo he observado que el supervisor dice, mire, aquí está el listado que debe aportar la interventoría en el caso del contrato de obra, y resulta que todos esos documentos son responsabilidad directa del interventor, porque son trámites internos del instituto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y lo otro es la notificación al contratista para la liquidación. De conformidad, como dice este artículo 11, si se le notifica al contratista dentro de los 2 meses siguientes al plazo inicial, que son 4 meses, y el contratista no responde, se le envía un oficio, ¿cierto? Con el proyecto de la liquidación, del acta de liquidación. No responde, entonces yo lo he hecho así, los correos son válidos, le envío un correo, no responde, entonces proyecto la liquidación unilateral. Hace un tiempo, a mí me tocó, yo he liquidado 2 contratos por resolución, y en el primer intento, que fue hace muchos años, demoró 9 meses el trámite. Entonces a eso dije, no, yo no me le vuelvo a apuntar a eso. Se pierde mucho tiempo, se produce un desgaste enorme. ¿Era por qué? Porque en la oficina asesora jurídica en ese entonces, pues por un punto, una coma, 2 puntos, un signo de admiración lo devolvían, hablando un poquito exagerado en el tema. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores de mutuo acuerdo o unilateralmente sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA. En esto, digamos que en términos,
digamos, el total de plazo son 30 meses. ¿Qué ocurre después de los 30 meses? La entidad pierde competencia para liquidar y esto implica una investigación disciplinaria para el responsable de esa liquidación. Igual el instituto tiene que hacer la certificación de ejecución que se denomina y obviamente subir eso al SECOP, esa información, pero abren investigación disciplinaria. Nosotros en el año 2006 nos notificaron de control disciplinario a algunos supervisores en ese entonces por tema de liquidación de contrato y nos dieron 6 meses o si no nos habrían una investigación disciplinaria. Pues en el caso mío que tenía algunos contratos, lo logré hacer. No sé si hubo un caso en donde de pronto hubo necesidad de iniciar la investigación disciplinaria por ese tema de la no liquidación. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. Estos son todos los aspectos que, bueno, yo no conozco caso en donde se haya hecho pues la liquidación de mutuo acuerdo y además una liquidación unilateral por lo que no se pongan de acuerdo. No sé si alguno de ustedes ha tenido o conoce de otra entidad en donde se haya hecho una situación de esta, pues es en la aplicación de la norma. Pero usualmente nosotros en la gestión que debemos hacer es lograr la liquidación de mutuo acuerdo y en el evento que no sea así, pues procede la liquidación unilateral. Pues así en algunos casos lo hemos hecho. Y estas liquidaciones unilaterales siempre se van al término de esos 30 meses. Disposición, en el artículo 2, disposiciones generales para la contratación con recursos públicos, está promoción del desarrollo de la contratación pública. Digamos que aquí refiere más a incluir las MIPYMES en el tema de la contratación, pero esto se hará de acuerdo a lo que dice esta parte del artículo, dice que se hará cuando se manifieste interés por lo menos de 2 MIPYMES para quedar incluidas dentro del proceso de selección, las MIPYMES. De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán del mecanismo que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración y reincorporación. Digamos que esto lo contempla los pliegos de condiciones en relación con la contratación que adelanta el Instituto de Obra en especial y también de intermaterial, pero en especial de obra. Aquí este artículo es importante en el título 3, disposiciones varias, y empezamos un poco también del tema de la supervisión y en lo que refiere al tema de los procesos administrativos sancionatorios. Entonces, indica que el derecho al debido proceso, aquí es donde se empieza a tocar por parte de la ley el tema del debido proceso, que ya después en la ley 1474 digamos que desarrollan un mejor concepto y también el procedimiento, porque aquí hacen esa es mención, digo que de manera un poquito más general. Dice, en desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado, que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Asimismo, podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Entonces, comentarios rápidos respecto a eso, pero porque lo desarrollaremos, digamos, hay una sesión especial para procedimientos administrativos sancionatorios. En esto es lo que debe contemplar, es decir, el debido proceso. Y observaciones que hemos hecho muchas veces a las unidades ejecutoras, a los supervisores, es en cuanto al informe, que sea un informe que se ajuste estrictamente a lo contemplado en la ley. Aquí, como lo comentamos, es algo un poco más general, pero lo que debe contemplar, y para eso se elaboró el formato ACPA FR2, para que sea una guía en donde pues todo el mundo la presente de la misma manera. Entonces, se indiquen los hechos claramente, en los hechos se debe indicar los presuntos incumplimientos de manera clara. Y viene otra parte de las normas presuntamente o posiblemente incumplidas.
Entonces, esto desafortunadamente en las unidades ejecutoras no se ha podido hacer que se entienda, pues porque yo digo, no lo quieren entender. Digamos que en el manejo que nosotros hemos hecho en el tema de los procedimientos administrativos, tenemos los incumplimientos parciales, que son en la ejecución del contrato, y los incumplimientos definitivos, que son los que aplican la cláusula penal pecuniaria. Entonces, luego viene el procedimiento de siniestro, que es el que tiene que ver con la estabilidad o calidad de las obras o la calidad del servicio. Entonces, este artículo es importante y siempre se hace referencia por parte de los apoderados de contratista y las aseguradoras al debido proceso. Y el debido proceso es el que rige precisamente estos actos administrativos. Recordemos que toda decisión que aplique multa o sanción o la estabilidad, costo de estabilidad de la obra, de la estabilidad y calidad de la obra, lo mismo que la calidad del servicio, servicios para consultoría o sí, consultoría dentro de lo cual está interventoría, todo eso va a una demanda ante algún tribunal administrativo y si es necesario procede al Consejo de Estado. Entonces, por eso el instituto es muy cuidadoso en esto y hay que hacer unas revisiones. Hemos tenido unos casos últimos que hay que revisar, se han presentado errores en el trámite, a veces no envían la información completa a las unidades ejecutoras. Bueno, observación para que la tengamos en cuenta. Viene el parágrafo, la cláusula penal y las multas así impuestas se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensación de las sumas adecuadas al contratista, cobro de la garantía o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de jurisdicción coactiva. En esto normalmente en especial las aseguradoras son las que hacen mención a esto, hacen su derecho a la defensa y contradicción, y al final dice que en el evento en que la entidad tome la decisión efectivamente de aplicar la garantía, entonces pues lo primero que ellos solicitan es que se haga cruce de cuentas en el evento que se tengan deudas con el contratista o pendientes de pago, pues eso lo contempla la ley. Entonces, aunque ellos no lo dijeran, pues no quiere decir que el instituto no lo deba tener en cuenta, pues sí lo tenemos en cuenta en las resoluciones cuando se toma la decisión. Artículo 18, las inhabilidades para contratar, pues esas están contempladas en la ley 80, pero esta ley le hace una adición a un numeral 10 al artículo 4 que dice que respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas solo por razones de interés público. El jefe de la unidad de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Mire este asunto que me parece interesante, pero implica que en algún momento pues no se tenía respeto por la manera como se radicaban las cuentas y ya le tocó a la ley incluirlo como una exigencia en la cual las entidades respeten el orden de radicación de las cuentas. Digamos, esto nos hace ver que eso se convirtió de alguna manera en algún inconveniente, teniendo en cuenta que digamos, el pago se realice de acuerdo a la disponibilidad de PAC. Ese tema ha venido cogiendo fuerza en los últimos años por muchísimas razones y por eso se ha vuelto tan exigente el tema de la presentación de las cuentas. El instituto saca a finales, en noviembre más o menos, octubre, noviembre, está sacando un memorando en donde indica las fechas para presentación de las cuentas, sobre todo las de reserva y las de vigencia, y en especial se ha sido siendo mucho más estricto con la presentación de las cuentas de reserva por esto que estamos hablando. Incluso me enviaron un video, el link de un video de unas charlas que se dieron en tema al interior del instituto en el tema tema de conciliación extrajudicial. El instituto ya no está aceptando conciliaciones porque la ley 2220-2022, que es la de conciliación, le coloca una serie de límites al tema de la conciliación. Entonces, en muchas situaciones se ha dado. Yo les comenté a ustedes alguna experiencia que tuve en un proyecto y no se concilia. Entonces, el contratista tiene que demandar, vienen los costos de la demanda y intereses y todo eso, y después viene la acción de repetición.
Ahora tenemos artículo 23 de los aportes al sistema de seguridad social, que también es muy importante y eso, pues hay leyes al respecto que obligan a hacer la verificación por parte de las entidades a través de los supervisores y también a través de la interventoría en lo que refiere al contrato de obra. Entonces, indica el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 41 de la ley 80 quedará así. Entonces, eso es un aporte adicional que le hace esta ley a la ley 80. Dice, para la discusión se requería de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencia futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentren al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios de SENA y CDF y cajas de compensación familiar. En esto hay que diferenciar dos cosas. Uno, cuando estamos en los procesos de selección, se le solicita al contratista que certifique que durante los 6 meses anteriores al cierre del proceso se encuentra al día en el pago de parafiscales y seguridad social, y lo que habla aquí, que hay algunos que lo confunden porque yo lo he visto, y el otro es en la ejecución de los contratos. Mensualmente el contratista es una obligación que presente el pago de parafiscales y que la interventoría lo revise. Incluso la ley dice verificar. Ahorita lo miraremos más adelante. Entonces, igual para el contrato de interventoría que lo haga el supervisor. Esto es muy, muy delicado. La ley 789 de 2002 contempló la obligación de hacer la revisión del pago de parafiscales, artículo 50. Y la ley 823 en su artículo primero hace una modificación a ese artículo 50 y dice que incluso se llegará a la caducidad administrativa en el evento de que haya reiterado el cumplimiento del pago de los parafiscales. Entonces, esto ha sido muy delicado porque ese es el control que se exigió hace muchísimos años, sobre todo para el aporte que corresponde al SENA y CDF, cajas de compensación. Mire lo que dice, por eso lo resalté aquí. El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo incurrirá en causal de mala conducta y que será sancionado con arreglo al régimen disciplinario vigente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y no esperar que de pronto nos abran una investigación por eso. No conozco casos de que se haya dado esa situación. Incluso recuerdo el manual de interventoría de 2010, el adoptado en el 2010, que en el acta de costos se hacía un descuento en una afectación al factor multiplicado por el tema de el no pago de la totalidad de los parafiscales por parte de la interventoría. Esto se manejó en aquella época, pero eso generó un inconveniente. Recuerdo en vías regionales que se hacían los descuentos, en algún momento ellos quisieron entregar esos recursos a estas entidades SENA y CDF y cajas de compensación y no fue posible por el trámite presupuestal. Entonces genera un problema al instituto en este sentido. Entonces es un tema que, que de pronto no se ha desarrollado adecuadamente en el evento de que haya ese descuento que actualmente el manual de interventoría no lo contempla de esa manera porque eso es responsabilidad, uno, de contratista y dos, de la interventoría y de quienes hacen el seguimiento a cada uno. Para el caso de interventoría, el supervisor de contrato de interventoría. Bueno, este es el último artículo de esa ley, entonces lo que deroga y mucho de lo que hemos hablado, pues están los artículos, todos y cada uno de los que hemos mencionado. Entonces, digamos que aquí terminamos con lo que es la ley 1150 de 2007, que me parece muy, muy importante, interesante, lo que hemos desarrollado, sobre todo para información de los supervisores. Y este aspecto permite que podamos realizar nuestra labor de manera más eficaz y eficiente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algún complemento. Ustedes dirán. Bueno, no voy a poner a alguien a que haga preguntas. Me dice el doctor Julio que en el chat hay algo.
A ver, ¿qué preguntan por acá? Está quieto. Historia del Instituto Nacional de Vías. Está quieto de aquí. Y vuelvo a entrar. Bueno, quisiera saber cómo se está exigiendo la certificación de estar o no en situación de control, la exigencia dentro de la invitación en los procesos de misma cuantía. En caso de no aportarse, sería subsanable o se está aplicando de manera taxativa como lo indica la norma. Bueno, para quien está haciendo la pregunta, JD Viviana, digamos que me gustaría que me aclarara más la inquietud que está formulando respecto a los contratos a los procesos de selección de mínima cuantía. Viviana. Porque de todos modos, en términos generales, pues mientras Viviana nos complementa esto, lo que yo les estoy hablando, nosotros debemos aplicar lo que dice la norma, la ley. Recordemos que en lo que miramos de la ley 1150 está establecido el procedimiento para efectos del proceso de selección de mínima cuantía. Igual el instituto tiene un procedimiento que se ajusta a este aspecto. Entonces, pues digamos que lo que debemos hacer es ceñirnos a lo que está aquí contemplado. Cualquier situación adicional debe ser, digamos, estar aprobada o con concepto favorable por parte de la dirección jurídica, que es la encargada en este sentido. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud o complementación? Bueno, vamos a iniciar el tema. Mientras tanto, mientras que se deciden, vamos a iniciar el tema. Uy, el ingeniero Elkin, muy buenos días. Cómo me encanta que esté aquí en nuestro curso, como siempre. Adelante, con la inquietud Bueno, buenos pregunta. días para todos, ingeniero Humberto. Bienvenido nuevamente a esta charla. Nos hacía falta, te extrañábamos. Gracias. Felicitarte nuevamente por la charla. No, siempre, digamos, hay buenos comentarios frente a esto. Tú sabes que hemos sido un crítico constructivo frente a muchas disposiciones. Hay muchos, comentaste, yo entré casi a las 8:30, pero has comentado muchos temas y quedaron muchos puntos interrogantes y comentarios y que quizás se van a otra charla, pero voy a rápidamente, digamos que lo primero es que en temas de, bueno, la 833, la resolución, cambió mucho el panorama para territoriales y lógicamente nada más hoy tenemos las mínimas cuantías, las IP, y le llamo yo muy respetuosamente, fue un paso en falso que dio la entidad, porque nuevamente a lo largo de muchos años que lleva el INVIA, 30 años, se han cometido muchos pasos en falso frente a las resoluciones de delegación, tanto que creo que ya están trabajando en una nueva resolución para componer el camino. Es decir, lamentablemente se toman decisiones muy jurídicas donde los ingenieros no tenemos arte ni parte, pero sí sufrimos las consecuencias. Y eso lo digo con mucho respeto. Habrá que corregir camino, claro que sí. Bueno, eso como por un comentario. Dos, frente a los procesos de mínima cuantía, que dentro de eso ya están las interventorías y lo que nos compete a nosotros, que son suministros, montos agotables, bueno, lo de mínima, nos compete. Es importante destacar el tema de los precios artificialmente bajos que Colombia compra, nos da como una guía frente a eso, porque de eso se ha generado mucho debate. Nosotros hemos tenido mucho debate, casi que ya es costumbre en Risaralda que no adjudicamos al más barato porque está por debajo del precio mínimo aceptable, es decir, es un precio artificialmente bajo. Y sobre eso hay mucha tela por cortar. Hemos tenido interventoría y aquí es un llamado a atención para los evaluadores. Hemos tenido interventorías pequeñas
donde colocan un peaje a 2 pesos, donde colocan un carro a 100 pesos, donde colocan una oficina a 200 pesos. Es decir, eso constituye unos precios artificialmente bajos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y hay un tema importante y es la aprobación de garantías en SECON 2. Hay un formato que se inventó Bogotá, que es un formato que no está en CAUA. Yo no sé si estará desactualizado o ya se actualizó. Hay un formato de aprobación de garantía que es un formato que se inventó Bogotá, es decir, no está formalizado en CAUA y que lo están usando mucho las unidades ejecutoras en Bogotá para aprobación de garantía. Si bien es cierto, como tú lo decías ahorita, se coge una plataforma transaccional, efectivamente es válida la formación allí en la plataforma, pero hay casos, y nosotros lo hemos tenido en cuenta, que hay casos donde cuando uno monta el proceso, no sé por qué ocurre, y cuando ya tú adjudicas, no se activa la parte de garantía, pese a que en el proceso tú la activaste. Entonces queda inhabilitado. Entonces el proponente no puede subir la garantía. Entonces, ¿qué le hemos dicho? Radique en AZ tu póliza y esa póliza la aprueba aquí el jurídico mediante un oficio AZ. Nosotros todavía seguimos con la antigua costumbre de aprobar oficio con AZ en oficio, porque uno no sabe cuándo se daña el SECOP y podamos tener un plan B. No, la garantía sí se aprobó y aquí está el papelito, el documento. Entonces, son muchos comentarios, pero quisiera cortar aquí porque hay mucha tela por cortar, pero agradecerte este espacio y felicitarte nuevamente. Ok, muy amable, ingeniero Elkin. Precisamente ese es el propósito. Nosotros quisiéramos hacerlo de maneras más expeditas en tema de inquietudes que tienen y que han formulado los supervisores, aquellos que empiezan a tener compromiso, porque lo que yo veo es que una gran mayoría no lo tiene y este tema de los contratos de prestación de servicio, pues es el que ha incrementado y fomentado muchísimo este aspecto. Eh, y se han tenido muchísimas dificultades para hacer el seguimiento adecuado, correcto y eficaz a los contratos por estos cambios continuos que se presentan de los apoyos a la supervisión. En tema de la resolución 833, de acuerdo, algunos hemos analizado unas situaciones que colocaron ahí que son, digamos, abogados que no tienen experiencia en supervisión. Y yo diría un poco de manera rigurosa que en la misma organización de la entidad. Precisamente por eso hablábamos al comienzo de la importancia de haber desarrollado el tema de Conoce al Invías, porque esto es fundamental, esto es muy importante para todos y cada uno de los funcionarios y en especial para los que tienen que ver con la supervisión. Y en esta resolución sí está en mora de que se hagan esos ajustes. Yo recuerdo al principio, cuando se dio la reestructuración de 2021, que empezaron y finalizando, empezaron a sacar resoluciones, sacan una resolución, al otro día una modificación a esa resolución, al otro día una modificación a la modificación. O sea, uno dice, ¿en qué están quienes elaboran eso? Es decir, ¿qué nivel de conocimiento tienen realmente de experticia en la labor que desarrollan? Y obviamente que eso impacta para el buen funcionamiento de la entidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno dice, bueno, yo conozco tal resolución y resulta que esa resolución ya ha sido modificada en 2 o 3 oportunidades. En la 833, cuando nosotros hicimos el desarrollo del tema de la resolución, que lo hicimos de todo, la lectura se hizo y los comentarios absolutamente a todo, el contenido de la resolución, creo que hicimos las observaciones pertinentes en cada uno de los aspectos desde el punto de vista con ojo de técnico y con la experiencia que se tiene en la entidad en las diferentes áreas en las que me he desempeñado y en especial en esta última. Entonces, yo consideraría que nosotros podemos tomar la iniciativa, algunos, y plantear, hacer unas sugerencias y pues para que las tengan en cuenta. Les voy a decir una que me pareció a mí grave, crítica, porque el instituto en 31 años de funcionamiento, porque esa resolución recordemos que es de marzo de 2025, resulta que la certificación de la ejecución de los contratos era responsabilidad de las unidades ejecutoras, por obvias razones, porque tienen el archivo, que tienen conocimiento, porque saben cómo es que se tienen que desarrollar estas certificaciones. Nosotros éramos rigurosos en un principio
en esos primeros años del instituto, sigo 15 años, y la certificación las pedía la entidad de acuerdo a un formato, a un criterio de contenido de esas certificaciones. Después empezaron a solicitar certificaciones específicas cada quien, y en últimas nosotros dijimos, pues la certificación que nosotros pedimos sigue siendo con el mismo contenido, pero ya vamos a incluir el acta de entrega y recibo definitivo de obra o de interventoría como parte de esa certificación. Sin embargo, en la resolución, las certificaciones las expidió ahorita la Subdirección de Gestión Contractual, y eso ha sido un problema enorme por lo que estamos hablando. No sé el criterio, de verdad que me gustaría que lo hubieran expuesto quienes elaboraron esa resolución 833. Y si recordamos aquí para todos y cada uno, esa resolución, digamos, derogó la resolución 2922 que se había pedido en julio, que empezó a cambiar un poquito esta estructura administrativa de la entidad en cuanto a las responsabilidades, que por supuesto no puede cambiar el decreto, porque una resolución no cambia un decreto. Eso lo sabemos, pues algunos que no son abogados y que somos ingenieros y que hemos conocido un poco de la jerarquía de la ley. Entonces, sí es cierto las observaciones, como siempre, del ingeniero Elkin, pero nosotros somos llamados también a hacer el aporte. Pues no, eso no es garantía de que nos la tengan en cuenta, pero sí por lo menos decir, mire, es que por experiencia, yo insisto en el tema, porque digamos la capacitación y la gente que llega aquí con especializaciones, maestrías, fabuloso, pero vamos aprendiendo a través de la práctica. Lo otro es un argumento importantísimo que permite ser más eficientes si hay compromiso. De resto no. De resto no es, el tema no es así. Entonces, bueno, aquí hacen una pregunta en relación con el tema que me parece súper interesante, en el tema con el factor de calidad y el ofrecimiento que hacen bajo la gravedad del juramento los proponentes en los contratos de obra de implementar un programa de gerencia de proyectos. Es una situación que desde el momento en que se empezó a implementar como factor de calidad, que le da un puntaje y que permite que el proponente gane en el orden de elegibilidad, pues además de la propuesta económica, que es la que se evalúa para este efecto. Pero en este tema no he visto en las interventorías que coloquen la obligación de seguimiento. Y yo soy uno de los que he hecho las observaciones en los procedimientos administrativos sancionatorios cuando llegan solicitudes de las unidades ejecutoras, pero efectivamente esto no ha tenido el eco suficiente y colocan eso como un requisito de cumplimiento, decían en el colegio, de parte de los contratistas, pero no se ve que ellos implementen y que por lo menos las interventorías les hagan el seguimiento. Sí es una buena observación que hay que, a mí me gustaría que la llegáramos a la subdirección de estructuración, la destructuración, que yo la llamo, porque le he visto muchos errores de estructuración, y eso es por falta de experiencia, y llevamos 4 años en este tema y parece que no la hemos adquirido lo suficiente. Cerrar y volver a abrir. Bueno, ahora indica aquí otra inquietud. Dentro de las modalidades de contratación es bueno conocer la contratación directa y todo lo que refiere a la aplicación de la ley 2166. Bueno, yo hice una referencia al tema de la ley 2166, que es la que tiene que ver, es la que le hace una introducción digamos, a poder hacer convenios con las juntas de acción comunal, o como lo denominan en los convenios, organismos de acción comunal. Sí, ese es un tema interesante para desarrollar, pero digamos que esto es un programa de este gobierno. No sabemos en el siguiente cómo continuará, pero, y lo digo porque a nivel de la red terciaria, los gobiernos han tenido programas especiales en eso. Recuerdo en el 2007, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, el plan de inversión rural, que eso se hacía con los convenios con los municipios para asignarle 100, 120 millones para el mejoramiento de la red terciaria. Lo que se está haciendo ahorita en tema de las placahuellas, no sé, técnicamente yo no veo un buen desarrollo en eso, porque se están metiendo unos recursos bastante grandes en un tema que si no tenemos los recursos suficientes para mantener la red primaria, en el tema de
la placa huella, si son longitudes largas hay que hacerle mantenimiento, porque si es el concepto que se había venido manejando, yo lo he mencionado varias veces, lo que manejaba el Fondo Nacional de Caminos Vecinales eran ciertos sectores en donde la pendiente era más del 10% y obviamente por allí cuando había invierno no subía ni un burro, como decían por ahí. Este tema ha sido discutible en el planteamiento que hicieron, lo mismo cuando sacaron el liquidaciones. a ver, a ver si cerramos el micrófono, alguien que lo tiene abierto. Cuando se sacó, se implementó el manual de pavimentos de placa huella, pues eso es discutible, ese concepto, porque por lo que les acabo de comentar. Yo conocí casos en el Cesar de donde hacían construcción de placa huella de varios kilómetros y eso no es un pavimento, después ahí termina metiéndose camiones y obviamente el daño que le producen a esa placa huella es grande, porque recordemos que esa placa huella no tiene una estructura, no tiene un concepto técnico aplicado como si fuera un pavimento flexible o un pavimento rígido. Bueno, estas son, digamos, de los comentarios que se hacen. De pronto podemos hacer, digamos, un comentario más que desarrollar el tema de la ley, porque como lo hemos hecho en estas dos sesiones de la ley 80 y la ley 1150, es lo que aplique a la supervisión. Y lo otro es que en los procedimientos administrativos que han llegado, básicamente es contra las interventorías. Y la defensa de las interventorías es que pues hay unos errores monstruosos de estructuración en donde se habla de un manual de interventoría para el programa de vías para la paz total que nunca fue expedido y entonces, ¿cómo así que no les expiden el manual que les ofrecieron, pero sin embargo les están diciendo que están incumpliendo porque no presentaron los informes ambientales, ejemplo? Esto ha traído, yo lo digo desde el punto de vista de mi análisis y como comprometido con la entidad y no es posible que a la entidad la expongan a una situación como la que han expuesto con la mala estructuración de los convenios solidarios. Ayer estábamos en una audiencia y sacan a relucir los errores gigantes que se cometieron en la estructuración. Ejemplo, el instituto tiene una cartilla que adoptó en el 2019 que se llama Obras de Drenaje y Estabilización de Taludes. Y los que estructuran dicen que esos son unos estudios. Eso no son estudios. Una cartilla nunca es un estudio. Eso tiene unos parámetros y dice, bueno, tome el CBR. Si el CBR le da menos de 3, entonces aplique esto. Haga un mejoramiento de la subrasante, etcétera, una estabilización, lo que corresponda. Si es mayor de 3, haga esto. Entonces, ¿por qué razón incluyen la cartilla, la asemejan como si fueran estudios y diseños de qué? Digamos, observación que yo hago precisamente por lo que les comento en las audiencias que han habido, en donde normalmente es contra la interventoría. Los organismos de acción comunal son los que han fallado porque no tienen la estructura adecuada y lo único que colocaron ahí como personal para la ejecución del proyecto es un residente, un contador y el de seguridad y salud en el trabajo. Los organismos de acción comunal no tienen conocimiento porque son juntas de acción comunal. Le colocaron ese nombre de organismos porque suena bien bonito, pero no. Pero bueno, digamos un poquito para responder también a estas observaciones que se hacen. Bueno, creo que el tema ha sido hoy, como todos, interesante. Me encanta la participación pues del ingeniero Elkin en las observaciones que hace con su gran experiencia y que aportan muchísimo al grupo y también cada uno de los que han venido participando a través del chat. Y bueno, nos veremos dentro de 8 días y vamos a desarrollar el último tema de lo que es la ley 1474, que es muy, muy importante en los aspectos que toca a lo que es la supervisión. Y unos artículos que son importantes que los conozcamos, que no están referidos tanto a la supervisión, pero sí al conocimiento que se pretende gestionar aquí a través de este curso. Entonces, si no hay otra observación o complemento, pues les agradezco la participación. Otra cosa que quería mencionar, pues hoy yo entiendo que hemos tenido inconvenientes pues por el lapso que hubo sin poder desarrollar los temas en prácticamente 2 meses, pero
pero volvamos al cumplimiento, es decir, que a las 8:10 estemos ya conectados, porque esto es un curso que es importante, que es único en el instituto, por la intención y por el conocimiento que se tiene, porque yo se los he hablado muchas veces, si se contrata de hecho, nosotros hemos hecho, yo les he comentado a ustedes, diplomados que lo dictó la Universidad Nacional de Supervisión, pero no le da la talla a este curso. ¿Por qué? Porque es que aquí lo hemos vivido nosotros en los 31 años que llevamos, 25, lo he repetido varias veces como supervisor, y también tuvimos el año pasado otro que lo he mencionado varias veces, que fue con la Universidad Nacional también, tuvimos uno con la Universidad del Rosario, con la Universidad Militar, pero no llegan a este nivel. Entonces, aprovechenlo todos y cada uno de los que participan, el compromiso, los que pretendan seguir en el instituto, porque habrá mucha gente que no va a continuar por obvias razones, ¿cierto? Pero aprovechémoslo. Teníamos nosotros 87 inscritos. Hoy, pues por lo que ya comentamos, fue lento el tema de comunicarse. Aquí no se trata de rogarle a nadie, simplemente que si no hay la importancia, pues de pronto el curso se va a cortar más de lo previsto. Y pues no me gustaría, yo estoy comprometido con lo que hago. A mí me toca prepararlo y gasto tiempo preparando cada tema para, digamos, beneplácito y beneficio de ustedes, si así lo asumen. Inge Elkin, lo escucho. Sí, voy a dar dos recomendaciones importantes para todos nuestros compañeros que hacen supervisión. La número uno es: leamos todo el tema precontractual. Yo sé que a veces es harto, pero solo cuando estamos enchicharronados es que vamos a ir al anexo técnico, al estudio previo, al pliego, y ahí es cuando nos damos cuenta qué falencias hubo. Entonces, es importante detectarlas antes del chicharrón. Y lo otro, muchas veces nos ha tocado ser el supervisor 2, o sea, entró un compañero, dejó votar el proyecto porque se ganó un concurso y se fue, o lo que sea, y entonces en plan B, el compañero que lleva más tiempo, entonces le toca a uno ser el supervisor 2. Y en ese momento hay que hacer sendos memorando a la unidad ejecutora diciendo, bueno, entrégueme hasta dónde llegó el proyecto, cómo va, qué recomendaciones, porque no lo hacemos y resulta que eso heredamos una serie de chicharrones que nos llevan a incluso conciliación y demás cosas. Entonces, es simplemente ese consejo. Gracias. Bueno, aquí están diciendo, bueno, a ese número que el problema es la hora de llegar a la ruta. No digan eso. Yo soy muy dado a que no saquemos excusa para nada. O sea, hay situaciones que se presentan que dificultan el cumplimiento de algunas cosas, de algunos propósitos que tenemos. Ustedes se pueden conectar por el celular. No hablen de que la ruta llegó a las 10:30 y que por eso no. Eso es compromiso personal. Pues yo no creería que debería decirles esto, pero pues sí, parece que a algunos hay que sensibilizarlos en ese tema. Quiero que borremos el tema de la ruta. Voy a borrarlo aquí y que borren de la cabeza los que creen que esa es la buena excusa para no estar cumplidos. No es aceptable. Bueno, muchas gracias a todos, gran abrazo y que sigan felices en este tema de estar en la entidad y del propósito del trabajo que vendrán desarrollando. Gracias. Hasta luego. No sé, voy a dejarles aquí en últimas palabras del doctor Julito, coordinador de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria. Bueno, muchas gracias para todos por la asistencia de hoy y los seguimos invitando a la participación, al cumplimiento. Nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la mañana, esperando que la ruta no tenga ningún problema. Bueno, nos vemos. Feliz día para todos.